Juancito. Eduardo, a ver, se reconfigura un dato, me parece importante, en la reconfiguración, sin dudas, ¿no? del mundo, de un nuevo mundo que se está rearmando y que no sabemos hacia dónde va. Alemania en el día de ayer ha llegado a un acuerdo. Vos sabés que en Alemania para formar gobierno se tiene que llegar a un contrato, Eduardo, a un contrato, como te digo, ¿no? En este caso, entre el partido ganador, que son los conservadores tradicionales, ahí está Friedrich Merz, y el Partido Socialdemócrata, que salieron terceros, o sea, el primero con el tercero. Los segundos fueron los ultraconservadores o la ultraderecha alemana de AfD. En ese contrato, además, se dividieron todas las carteras. Es un ejemplo lo que pasa en Alemania, independientemente a cómo está la situación económica. Y ahí se quedan los socialdemócratas con dos carteras importantes. Una, la de finanzas o economía, y la otra es la de defensa. Fíjense cómo se arman los gobiernos en un país donde incluso la democracia, uno podría decir también que ha tenido sus grandes temores o turbulencias. Así que un dato importante, y seguramente para el 20 y pico de este mes, 26 de este mes, Friedrich Merz va a ser el canciller de Alemania, después obviamente que se trate en el Bundestag lo que es este contrato que te contaba. Y lo que ha dicho Alemania, o lo que ha dicho Friedrich Merz, es: ya ha regresado a Alemania. Veamos o veremos que Alemania llega obviamente a una Europa y a un mundo tan convulsionado. Y te decía que el tema fundamentalmente hoy es China, Eduardo, porque finalmente después de tanto es China, y cuál es el plan que tiene Donald Trump con respecto a China. ¿Sabés qué? Vamos a tratar de conversar juntos. Hay un pequeño delay, así que nos vamos a tener que adaptar a eso, querido Juan. Está en línea en Bilbao Sigor Aldama, periodista especializado en asuntos geopolíticos del diario El Correo y ex corresponsal en China. Sigor, buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Hola, buenos días. Bueno, nos gustaría una opinión suya acerca de esta guerra nuclear comercial desatada entre Estados Unidos y China. Pues vamos a ser sinceros, porque no sabemos muy bien qué es lo que quiere conseguir Donald Trump, ¿no? Parece que la estrategia, por un lado, es clara, amenaza con la imposición de aranceles, luego da una pequeña pausa o una pequeña tregua para poder negociar, y luego, pues bueno, aplica esos aranceles o no según si las negociaciones han llegado a buen puerto, en su opinión, ¿no? Es lo que hizo al principio con México y con Canadá, lo que está haciendo ahora con el resto del mundo. Y el problema es que con China, pues la situación no le ha salido como esperaba, ¿no? China ha decidido responder con la misma moneda, ha aumentado los aranceles a Estados Unidos hasta el 84%, que todavía está lejos del 125% que ha aplicado Donald Trump, y amenaza con, ellos mismos lo dicen, ¿no? Luchar hasta el final. Es una consigna que emana desde el gobierno, pero que está adoptando también la población, porque esta es una de esas ocasiones en las que el gobierno chino lo que hace es arengar el nacionalismo que siempre hay en China, bueno, pues para hacer presión por esa parte también. ¿Crees, Igor, que hay un nuevo orden mundial económico? Yo creo que se está formando ese orden mundial, porque Donald Trump es el presidente de la primera potencia mundial, eso es incuestionable, pero el mundo ya no es el mundo que había con la Guerra Fría, con las dos potencias, con Estados Unidos y la Unión Soviética. Y aparte, Donald Trump está declarando la guerra a sus propios aliados. Entonces yo creo que no está calculando bien sus fuerzas. Estados Unidos ya no es la potencia manufacturera que era, depende muchísimo de China para cualquier cosa. Y luego, lógicamente, no puede hacer la guerra contra todos. Tiene mucha fuerza, pero no tanta como esa, ¿no? Entonces, una de las cosas que se están produciendo y que Donald Trump ve con cierto temor es que la Unión Europea pivote y, bueno, busque alianzas nuevas con China, ¿no? Concretamente, el presidente del gobierno de España ahora mismo está en Asia, sí. Ha estado en Vietnam y llega ahora a China, y ayer el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, lanzó una advertencia a España diciendo: cuidado que
bueno, pivotar hacia China o buscar alianzas con China puede ser como cortarse el cuello, palabras Claro. textuales, ¿no? Claro. Entonces, pues bueno, esto puede configurar desde luego un nuevo sistema comercial. Sí, Juancito. Sí, 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 Igor, bueno, tú has vivido mucho tiempo en China, ¿no? La pregunta es simple. ¿Quién puede ganar la guerra? Estamos hablando de una dictadura contra una democracia, con todas sus falencias, pero una democracia. Y pareciera en este momento que tecnológicamente y también por el poder financiero que tiene China, podría tener posibilidades de torcerle brazo a Donald Trump. Bueno, desde el punto de vista comercial, puramente comercial, Estados Unidos tiene la sartén por el mango, ¿no? Como decimos nosotros, tiene la posibilidad de ganar porque Estados Unidos le compra a China mucho más de lo que China le compra a Estados Unidos. Sí. Entonces, simplemente en esa ecuación ya podemos ver que, bueno, lógicamente China podría salir más perjudicada. Además, es cierto que bueno, pues China depende mucho de su sector manufacturero, de sus exportaciones, también para la creación de empleo, que al final has mencionado que es una dictadura, y lo es, pero es una dictadura que tiene un contrato social, obviamente no escrito, en el que la legitimidad del gobierno del Partido Comunista de China depende de que sea capaz de darle a su población un bienestar creciente. Y ese bienestar creciente es una constante desde hace 40 años, ¿no? Desde que abandonó el maoísmo y se abrió al mundo. Si ese contrato social se rompe, y es algo que está sucediendo ya en los últimos años con un crecimiento económico menor, el gobierno chino podría tener problemas internos, podría tener problemas sociales que deriven en un problema político, como sucedió, por ejemplo, con el COVID. El COVID-0, esa estrategia de no permitir que hubiese ningún caso de coronavirus en China terminó provocando las protestas más importantes contra el gobierno que hemos visto en décadas. Y entonces fue cuando el gobierno decidió quitar esta estrategia. Ahora mismo Donald Trump puede afectar al sector manufacturero porque va a tener un exceso de producción que no va a tener un destino. Y eso, pues lógicamente puede dañar al país. Otra cosa es que Estados Unidos va a sufrir esas consecuencias porque como compra tantísimos productos en China y no va a poder encontrar una alternativa al mismo precio en otros lugares, eso va a terminar subiendo los precios en el país, posiblemente impulsando la inflación, y eso al final es lo que Donald Trump también quería evitar. Uh-huh. Querido Sigor, muchísimas gracias por atendernos. Muy amable. Muchas gracias a vosotros. Abrazo muy, muy, muy grande. Chao, Juancito. Un abrazo grande. Abrazo grande. Chao, mi viejo.